Muy buenas, este es otra tertulia libertaria, perdón. Hoy con el candidato a concejal Antonio Arroyo, ingeniero comercial con máster en finanzas, eh, activista político desde el año 2017 y que a partir de esta explosión social, como muchos medios lo han querido hacer llamar, eh, ha estado en la palestra pública debatiendo y combatiendo en argumentación a las intenciones de la nueva izquierda en Chile y lo que se ha venido llamando la nueva mayoría o la nueva izquierda radical que está formándose en Chile. ¿Cómo está, Antonio? Muy bien, un gusto estar contigo, Alejandro. Efectivamente, el planteamiento que tú estás haciendo es correcto. En Chile hay un proceso político experimental, para nada se parece a lo que está ocurriendo en Venezuela, y precisamente sabemos y hay evidencias del apoyo que desde Venezuela el gobierno, la tiranía de Maduro ha hecho al proceso en Chile, precisamente porque la izquierda hace esto, se adapta, inventa nuevas dinámicas, hace experimentos. Para ellos la sociedad y los seres humanos somos simplemente conejillos de India de su laboratorio, y intentan aplicar nuevas formas de introducir y inocular eh, el comunismo finalmente en nuestro continente. Cada país para ellos es digamos, una oportunidad de jugar con la gente distinta, y eso es lo que están haciendo hoy día con Chile, a diario. Esto no ha parado. Muchos hablan de que el proceso, como dijeron, estallido social, este proceso de insurrección criminal y terrorista, que eso es lo que es en definitiva, no ha parado en Chile desde el 2019, sigue en curso a menor intensidad, pero sigue. Entonces, mucha gente el otro día, varios me hablaban de un estallido 2.0, y yo le diría, no, es que no hay estallido social, como le dices tú, 2.0. Este estallido insurreccional sigue, no ha parado, se ha desplazado de sectores, pero es un nuevo modelo de implantación revolucionario que la extrema izquierda está ocupando y que ha rendido sus frutos. Chile hoy día está sumido en un proceso constituyente de claro espíritu refundacional, como lo fue el proceso constituyente en Venezuela, que terminó destruyendo uno de los países que iba camino a ser el país más rico del continente, ¿no es cierto? Con todo lo que está yendo la prosperidad, la explotación de petróleo. Bueno, tú sabes mejor esa historia que yo. Y acá en Chile exactamente lo mismo, en un proceso constituyente ya se nota, ya tenemos un país desestabilizado, con depresión económica. Chile no está parado sobre una mina de oro como Venezuela, así que las consecuencias del comunismo van a ser mucho más aceleradas para nuestro país. Y este proceso constituyente, como te estaba diciendo, si bien está siendo trabajado de otra manera, no igual a como ocurrió en Venezuela, el destino es exactamente el mismo. Es comunismo, es tiranía, ¿no es cierto? Y es opresión de las libertades, ¿no es cierto?, del pueblo de Chile, tal como ha pasado en Venezuela, ¿no es cierto?, con el pueblo venezolano. Pues sí, en Venezuela hemos vivido estos experimentos de la izquierda no desde hace poco, ¿no? En el año 89 sucedió algo parecido en Chile, perdón. En el año 89 se denomina a un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, que para mí eso fue, por lo que he estudiado, no lo viví, gracias a Dios, pero fue un proceso de desestabilización del gobierno de turno que fue llamado el Caracazo, en donde las barriadas de Caracas, sin espontáneamente, porque lo peor es que estas personas de izquierda dicen que esto es espontáneo y no. Eh, ¿Cierto? Siempre dicen eso. ¿Ah? Siempre dicen eso fue montado y eso tuvo una trama y unas personas que lo apoyaron porque se estaban quedando fuera de los privilegios y las prebendas que daba el Estado venezolano. Entonces ya analizando desde ese punto de vista y viendo cómo lo que había sucedido primero en Ecuador, luego en Perú, vemos cómo explota en Chile y de una manera tan extraña, porque por más que me digan a mí que eso
eso fue la instauración por medio de la violencia. Desde mi punto de vista, fue por medio de la violencia que se instauró esa constituyente. El proceso constituyente en Chile, yo lo sigo viendo como que de una parte de las élites se quedó callada y prefieren no pelear. Porque, no sé, me imagino que estarán comprometidas o no. Pero en ese mismo proceso estuvo en Venezuela, ¿no? Que por mediante, primero fue el Caracazo, luego en el 92 el intento de golpe de Estado de Chávez. Y después, cuando Chávez sale de la cárcel, liberado, viene y implanta una constituyente que fue además ilegítima, porque hay que aclarar que la constituyente no fue elegida o no fue plasmada por medio de la Asamblea Nacional ni el Senado. Es por eso que en este punto yo voy, y por eso te pregunto a ti, tú que ahora vas a abandonar la batalla cultural, ahora te vas a la arenga política. ¿Cómo ves tú Sí. este tema y qué similitudes puedes ver entre bueno, no similitudes, más que todo, qué semejanzas hay, qué contacto hay entre la izquierda radical en Chile y el gobierno de Maduro, como también la complacencia de ciertos sectores de la sociedad chilena que ven como positivo esta nueva constituyente y este nuevo proceso político, que dicen que es el nuevo despertar del pueblo chileno? Bueno, no sé qué despertar, pero bueno, y ordenando un poco digamos, los antecedentes y cada uno de los puntos a comparar, porque son varios puntos a comparar. El primer punto a comparar es lo que ocurrió en Venezuela con lo que terminó siendo un proceso constituyente. El proceso constituyente venezolano, el denominador común con el proceso constituyente chileno es la violencia, de manera distinta, ¿no es cierto? Tú hablas de un cuartelazo, finalmente, que ese es el Caracazo, o sea, los cuarteles, en el fondo, se producen revueltas, y se habla también de este concepto de la espontaneidad. No es espontáneo, es organizado. O sea, yo creo que la desfachatez de la izquierda venezolana es mucho mayor a la chilena, porque en el fondo, ¿desde cuándo los militares actúan de manera espontánea? Siempre hay coordinación, sobre todo en estas estructuras, digamos, jerárquicas. Ahora, en el caso de Chile, claro, se pueden sacar los pillos más fácilmente, pero cuando se queman más de 70 estaciones de metro en una noche, eso ya es la prueba viviente de que hay coordinación. Cuando hay activistas políticos asusando a la gente para que salga a cacerolear, porque esto partió con las cacerolas, bueno, partió de hecho con el Instituto Nacional, que es uno de los colegios públicos de mayor renombre de Chile, el cual fue absolutamente destruido por la izquierda y por, digamos, la facción, digamos, civil de lo que fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se pasó a llamar Movimiento Patriótico Rodríguez. Y este movimiento ingresó para capturar y acondicionar, ¿no es cierto?, y adoctrinar a los jóvenes del Instituto Nacional. Ese colegio, no sé si todavía se ha cerrado, pero prácticamente está muerto. Destruyeron la mejor educación pública de Chile, los que se hacen llamar los campeones de la defensa de los derechos, ¿cómo se llama?, de los derechos sociales, ¿no es cierto?, siendo uno de los que siempre sacan a reducir la educación. Destruyeron esa educación. Hoy día no es un colegio de excelencia, es un colegio que forma activistas políticos radicales que, de hecho, desde el colegio lanzaban bombas Molotov. Ahí partió el proceso. Y el proceso se inicia, digamos, con estos actos insurreccionales dentro del colegio, que derivan después a una insurrección en el metro, que después a su vez deriva a la quema de las estaciones de metro y después a los posteriores saqueos y, digamos, tomas de espacios territoriales. Este esquema de trabajo, hay un politólogo chileno que se llama Alexis López Tapia, él lo ha descrito bien como revolución molecular. Estos son, digamos, este concepto de revolución molecular es de un escritor francés, ¿no es cierto?, Félix Guattari. Estamos hablando de la nueva izquierda, la izquierda posmoderna, ¿no es cierto?, la izquierda deconstruccionista, son ellos. Es un nuevo tipo de izquierda, no es la izquierda de la tesis del socialismo del siglo XXI, es algo más,
¿no es cierto? Ahora, no recordemos que Félix Guattari y todos estos neoizquierdistas, por así decirlo, participaron precisamente del proceso de cranear y de plantear el esquema de trabajo del Foro de Sao Paulo. Son personas que han estado trabajando con la izquierda latinoamericana desde esa larga data. Tienen sus teorías, pero tienen su trabajo político concreto. Entonces las conexiones, digamos, en materia política están. Yendo a política, tenemos a Florencia Lagos, que es una activista que estuvo en Venezuela precisamente festejando con Maduro y jactándose de que ellos habían comenzado este proceso y que no era espontáneo. Eso fue una, digamos, una salida de madre, en el sentido de que se les salió simplemente, digamos, en lo que podríamos hablar un éxtasis por parte de Florencia Lagos y también de Maduro de ego. Eso fue un éxtasis de megalomanía, de decir lo que no debían decir y declarar en ese momento de que sí, fuimos nosotros. Es puro ego. Y ese ego es el que finalmente nos permite a nosotros saber hoy día de que estuvieron involucrados. Tenemos antecedentes respecto a ciertas cosas que están pasando con la insurrección en Chile, que no ha dejado de operar. En el sur, los vínculos que tienen con las guerrillas, ¿no es cierto?, con las guerrillas colombianas, histórico y también actual, de modo que hay vínculos, digamos, en lo que son los movimientos terroristas de extrema izquierda y narcotraficantes en Chile, con relación sobre todo a Colombia. Sabemos que hay un planteamiento por parte de Maduro y ciertas cúpulas de extrema izquierda en Chile, que en conjunto hicieron un anuncio público de que ellos estaban detrás de lo que ocurrió en octubre. Ahora, no dejemos atrás el concepto de revolución molecular. Lo que nosotros tenemos en Chile es un trabajo sistemático desde los años 90 de apropiación del espacio educativo en nuestro país, donde radicales de izquierda fueron permeando la educación pública y también la educación privada para ideologizar y adoctrinar a la juventud chilena, de tal manera de cuando se hiciera el llamado a una sublevación y a una insurrección, estos salieran en masa a apoyarla. Y eso fue lo que pasó en Chile. Esto estaba preparado, esto se preparó durante 30 años. Sabían que en cierto momento lo iban a poder activar y era el momento cuando estuviera gobernando, gobernando un gobierno de derecha precisamente. Y lo hicieron. Y fueron exitosos porque fue una planificación de 30 años. Y esto es de manual. Esto está en los textos de Revolución Molecular de Félix Guattari, esto está planteado, digamos, en lo que es el posmodernismo y el deconstruccionismo, las nuevas maneras de operar, de resignificar los conceptos, y lo aplicaron. Llamaron estallido social a una insurrección terrorista y criminal, donde se anclaron y se apalancaron de los narcotraficantes, los cuales hasta el día de hoy operan. ¿Y sabes por qué operan? Porque lo que ellos están haciendo, están buscando la ganancia económica. Entonces, ¿por qué atacan a carabineros? Atacan para tener controlado el territorio donde ellos desarrollan su actividad ilícita. O sea, es una alianza, y esta alianza es histórica, entre el narcotráfico y el extremismo de izquierda. Ahora, para no irme más en los temas y finalizar un poco este punto, que creo que me he extendido, pero creo que es importante para que en Venezuela y también en Chile entiendan lo que está pasando, han operado elementos de la vieja izquierda, fundamentalmente el apoyo logístico de Caracas y, digamos, del remanente de lo que fue el Foro de Sao Paulo, y la izquierda institucional chilena, pero adicionalmente estas nuevas dinámicas construidas durante 30 años se aplicaron, ¿no es cierto?, esta nueva forma de operar de la izquierda. El éxito de esto se debe, en el fondo, al esquema de la izquierda de haber ocupado todas las herramientas posibles para desestabilizar el país. Y la última, la más importante, fue las comunicaciones, específicamente el control, porque este otro espacio que la izquierda ocupó, de los grandes medios de comunicación, porque fueron los grandes medios de comunicación, CNN Chile, Chilevisión, que también es de CNN, Televisión Nacional de Chile, la televisión estatal, y una serie de canales de televisión en nuestro país, los cuales posicionaron el concepto de estallido social para, de nuevo, lo que yo te dije, que lo que fue una insurrección de carácter terrorista y narcotraficante en la ciudad de Santiago y a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Y por qué estallido social? Fácil, porque si le pones el concepto social, como ya está normalizado eso, a una acción, a un accionar violento, destructivo y de atentado a diversas ciudades, y sobre todo un atentado a los más pobres, porque no le quemaron el supermercado en los barrios altos de la ciudad de Santiago, quemaron los supermercados de las personas de los barrios más necesitados de nuestro país, destruyeron los puestos de trabajo de la gente más humilde en Chile, ¿no es cierto? Y todo esto, para poder revestirlo de legitimidad, lo transformaron. Esto no fue un acto terrorista en contra de los más desvalidos de la sociedad de Chile, no, esto fue un acto puro
por el bienestar social, y por eso es un estallido social. Y lo que va a salir de esto, como esto fue igual fuerte y se generó destrucción, nos están asegurando a través de ese concepto de estallido social de que va a venir algo bueno. Cuando sabemos y tenemos los ejemplos en Hispanoamérica, sobre todo el venezolano y el argentino, que no va a ser así. Pues sí, totalmente de acuerdo. Lo que me impresiona, ¿no? No sabía que estaba introducido en, en el tema chileno también, además de la política, estaba metido en narcotráfico. No tenía conocimiento, pero la narcoizquierda también se financia, ¿no? Pero por otra parte, yo tenía una duda, y es una opinión mía personal. Yo siento, comenzando que votó fue el 50% de la población que podía ejercer el derecho al voto, pero de ese 50%, o sea, que ni siquiera, o sea, votó fue la mitad de la población, y de la mitad de la población, un 21% rechazó la constitución. Entonces esto quiere decir que es una minoría la que, desde mi punto de vista, la que quiere implantar esta nueva constitución. Pero también yo veo, como tú mismo lo dices, hay elementos de violencia. Y te lo digo porque yo te había comentado antes, tengo gente cercana que vive en Chile, y me decía que prácticamente no se podía salir a las calles de Chile. Evidentemente, cuando tú en este contexto de violencia, es como que si te coloquen a ti una pistola. ¿Quiere que siga, quiere que siga robándote o no? O bueno, o te voy a robar menos. Entonces, en ese contexto es lo que yo veo, lo que es esta nueva constituyente o esta aplicación de esta nueva constitución. ¿En qué marco, en qué contexto lo ves tú? O sea, el contexto que yo te planteo es que hace 2 años atrás, a este proceso de una nueva constitución, hubieron dos candidatos. Uno, Sebastián Piñera, otro, Alejandro Guillé. Ya podemos hablar de Piñera, que yo creo que en este momento es uno de los presidentes más nefastos que ha tenido Chile en su historia, solamente superado por Allende. Pero lo que pasó en concreto en esa elección no eran los candidatos en sí mismos, sino eran los programas de gobierno. Un programa de gobierno planteaba asamblea constituyente, el otro programa de gobierno planteaba ningún cambio constitucional, solamente trabajos en la línea de volver a colocar a Chile en la senda del progreso tras el desastre de Bachelet. Esto significa reducir impuestos en cierta medida, garantizar el orden, racionalizar el proceso migratorio en Chile, no cancelarlo, sino racionalizarlo. Racionalizar significa establecer esquemas para la entrada de las personas de manera apropiada, que significa un beneficio para los chilenos, para los inmigrantes legales que ya están en Chile, como para los migrantes legales que podrán venir. Y una serie de cosas, una serie de políticas en esa materia que finalmente Piñera en los 2 primeros años no ejecutó. Y ahí empezó el problema, la no aplicación del programa de gobierno, que esa es otra discusión que vamos a tener después. Pero el punto acá fundamental es que la gente escogió el programa de gobierno que significaba un rechazo a una nueva constitución. Porque en el fondo un 55% de Chile dijo, quiero el programa de gobierno que no incluye una nueva constitución. Eso es un punto importante. O sea, los chilenos, sin la aplicación de la violencia, digamos, de la pistola en la cabeza, un 55% dijo, no quiero una nueva constitución. Llega el estallido después de 2 años, no es que haya pasado mucho tiempo, y las condiciones cambian. Un 75% de los chilenos pasa a decir que sí. Ahora, las condiciones, como bien tú planteaste hace un rato, es con una pistola en la cabeza. Es, te reviento el país si no votas apruebo. Y eso fue lo que ocurrió. Este proceso no es legítimo bajo ningún punto de vista, y salta a la vista para cualquier analista político serio, que este proceso no es legítimo porque ha sido impuesto por la fuerza, independiente que lo intenten de revestir de legitimidad digamos, por un proceso de elección democrático. Porque la realidad concreta es que lo que está detrás tutelando este proceso es la violencia política extremista de izquierda, adosado a todo lo que ya te dije antes. Entonces, como bien tú planteaste, y eso es absolutamente correcto, Chile en su mayoría no quiere una nueva constitución. Chile en su mayoría quiere más trabajo, más progreso, más libertad, más de el modelo chileno para todos.
Y de hecho, una de mis propuestas de campaña es eso. O sea, yo estoy volviendo a plantear, y este problema ahora que hemos tenido también con la pandemia en nuestro país, y a eso sumado a la insurrección, y a eso sumado que tenemos un presidente que no da pie con bola, o sea, que no es capaz de, digamos, de gobernar bajo ningún punto de vista. Lo único que ha hecho respecto al último tiempo ha sido vacunar a 1 millón de personas, pero nada más. Eh, lo que yo estoy planteando es volver un poco a esto, y uno de los ejes más importantes de mi campaña tiene que ver, evidentemente, con el tema de recuperar el trabajo. Esquemas de trabajo a nivel de municipio, a nivel de gobierno local, para fomentar el trabajo. Y yo creo que esa es la principal preocupación hoy día de las personas. Por lo tanto, yo veo que va a haber un conflicto necesariamente en el futuro, durante el proceso constituyente y a la salida del proceso constituyente, precisamente porque va a haber dos Chiles. Chile está dividido por la mitad. Eso de un 75-20 es falso. La mitad de los chilenos, yo creo que es una mayoría, digamos, relativa, o sea, una mayoría total, a lo más del 50%, no quiere una nueva constitución, quiere progreso. Y hay una minoría que es importante, porque igual es un 40 y tanto por ciento. Yo me atrevería a decir un 45% y probablemente menos, tal vez un 40%, que efectivamente quiere socialismo. Ahora, las razones por las que quiere socialismo no son las razones porque las élites políticas de izquierda quieren socialismo. Las élites políticas de izquierda quieren socialismo y quieren comunismo para tener el poder y para implantar una tiranía a su pinta y cerrar el sistema. Las masas, ¿no es cierto?, los ciudadanos de izquierda simplemente quieren eso porque le han comprado la pomada a estos demagogos. Y la misión de nosotros en entrar en política formal, y con esto respondo tu planteamiento inicial respecto a mí como persona, la razón por la que yo estoy entrando en política formal es precisamente por eso, porque creo que desde el espacio de las redes sociales, ¿no es cierto?, de los canales de YouTube, ya hice un aporte, voy a seguir haciéndolo, quiero potenciarlo, pero no es suficiente. Necesitamos empezar a ocupar este espacio y necesitamos que las personas que hablan fuerte y claro entren. No creo yo ser el que habla más fuerte, pero sí creo que hago un planteamiento lo suficientemente sólido como para entrar en política a desafiar el discurso hegemónico y dominante en Chile, que no está dirigido, digamos, desde un organismo central, estatal, ¿no es cierto?, totalitario, que te puede hacer desaparecer, como es el caso de Venezuela. Pero sí está siendo, se está ocurriendo básicamente lo mismo, digamos, desde el control hegemónico con personas que tienen la extrema izquierda en los medios de comunicación. En Chile tenemos, digamos, por así decirlo, ministerios informales. El ministerio, digamos, de Secretaría General, ¿no es cierto?, y de Comunicaciones, no es el ministerio del gobierno. Son las cadenas controladas por activistas de extrema izquierda, las cadenas de televisión. Y así podemos seguir, ¿no es cierto? Los agentes de seguridad en Chile, en determinadas zonas, no es la Policía Nacional, no son las Fuerzas Armadas, son las guerrillas terroristas que se están instalando en el sur. Si quieres, después yo te puedo contar eso, Alejandro, porque me dijiste que tú no sabías de eso. En Chile nosotros tenemos guerrilla, mucho más desorganizada que en Colombia, mucho más desorganizada del ejército bolivariano, que básicamente es un cartel de droga, eh, pero lo tenemos y están avanzando en esa dirección. Y hay territorios en Chile donde el control lo ejercen grupos, digamos, paramilitares o terroristas de extrema izquierda que financian su operación de destruir Chile con dineros del narcotráfico y ocupan como excusa el supuesto indigenismo. En eso se diferencian de otros movimientos de izquierda tradicionales, ¿no es cierto?, como ZLN, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, la FARC y tantos movimientos de izquierda que tomaban una consigna, digamos, más de izquierda clásica. Acá estamos viendo un modelo en el cual están ocupando las nuevas tendencias, ¿no es cierto?, la interseccionalidad, el tema de que la minoría oprimida, o sea, el grupo oprimido en Chile no es el proletariado, sino que es el indígena. Y es un nuevo esquema que está rindiendo sus frutos y está funcionando. Pues sí, justamente diste en un punto que yo quería dar, y es la deslegitimación del uso de la fuerza por parte de los funcionarios públicos. No es solamente en Chile, también se puede apreciar en Colombia, cómo la policía, en un intento de controlar lo que es los problemas de inseguridad y, y, bueno, inseguridad y lo que sucedió en Chile,
que fue un estallido, entre comillas, social, el control y el orden público. Se están deslegitimando esas instituciones. Evidentemente, yo creo que, voy a ser aquí un poco conspiranoico, pero creo que ellos, como no pudieron, con Allende no pudieron destruir la Fuerza Armada, están empezando a deslegitimarla para que cuando llegue ese caudillo, porque esa es la otra cosa que yo no veo en Chile, el caudillo que ponga el comunismo en Chile, yo creo que tenga ya sobre la mesa todo servido. Eso es lo que yo estoy viendo, no solamente en Tienes Chile, toda es la una razón. estrategia que está asomándose en toda Latinoamérica. Deslegitimar el orden público, evidentemente, como en todo, siempre hay excesos y esos excesos tienen que ser castigados, porque aquí no estamos diciendo que se violen derechos humanos, y menos yo como venezolano, ¿no? Pero sí, el orden público es necesario para vivir en paz y en armonía. Si no, ¿quiénes van a tener el control el del territorio nacional? ¿No? No lo van a tener los ciudadanos. O sea, creo que el diagnóstico que has hecho es absolutamente correcto. Yo, y con esto hago un comentario al margen, el único servicio, entre comillas, policial estatal que yo creo que viola los derechos humanos es la policía venezolana. La violación sistemática. En Venezuela se están violando los derechos humanos de manera sistemática. En Cuba ya no tanto de manera sistemática porque ya tienen a la gente absolutamente controlada. Yo creo que en parte, tú hablas de un caudillo, yo creo que en parte la mejora que está haciendo la izquierda de nuestro continente, ¿no es cierto?, es ¿para qué caudillo? No necesitamos un caudillo. Podemos controlar todo aquí desde La Habana, porque no olvidemos, y en mi opinión esto es así, en gran medida Venezuela hoy día no es un país soberano, es un país que está absolutamente controlado y dirigido su proceso político no por Maduro, sino por los que están arriba de Maduro, que en mi opinión claramente son digamos, la nomenclatura, para ponerle un nombre, la nomenclatura cubana. Ellos son las cabezas intelectuales, por tanto son los regentes de lo que hace o no hace, perdona que lo trate así, pero me imagino que no te va a importar, el bruto que está en el Palacio Miraflores. Él no es capaz de hacer las cosas que hace por iniciativa propia. Hay un control y dirección que viene de algún lado. Yo no creo que venga tampoco, digamos, de su consejo de asesores. Yo creo que esto viene, y creo que tú tienes más información al respecto, podrías tenerla tú también, de que esto viene bien pauteado, y así lo ha mostrado la evidencia histórica con lo que hicieron en Chile también, desde La Habana. Ahora, contestando para cerrar este tema, yo creo que lo que ocurre acá en Chile es que no se necesita. El control y dirección del proceso lo pueden hacer perfectamente a través de la lógica horizontal. Quien sea presidente de Chile da exactamente lo mismo. Yo te digo, en Chile da lo mismo quien gobierna. En Chile supuestamente tenemos un presidente de derecha, pero el proceso político en el cual estamos inmersos es un proceso de crear una nueva constitución de carácter, digamos, mucho más similar al destino de lo que fue la constitución venezolana que cualquier otro proceso. Esto no se va a parecer al proceso colombiano. Entonces, ha quedado demostrado que no se necesita un caudillo de izquierda para controlar y dirigir el proceso. Lo único que se necesita es un cobarde en el gobierno que no tenga el coraje para enfrentar la insurrección, como es el caso de Piñera, y una población hasta cierto punto bien ideologizada para llevar adelante el proceso tranquilamente desde un sillón en Caracas, desde un sillón en Caracas en parte, pero sobre todo también de un sillón en La Habana. Ahora, yendo al tema que tú me planteas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, absolutamente estás en lo cierto. Lo que aquí ha pasado es que efectivamente el Ejército de Chile y Carabineros de Chile son instituciones muy sólidas, tanto así que no solamente a nivel hispanoamericano, sino a nivel incluso europeo y norteamericano, se la calificó en su momento como una de las mejores policías del mundo. Y una de las grandes características era su incorruptibilidad. Esa era la característica de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas chilenas también. Las Fuerzas Armadas chilenas no se vendieron en el 73, pese a los intentos de Allende. Las Fuerzas Armadas, pese a que han sido en parte, permeadas por ideólogos de izquierda, yo tengo testimonio,
no es que me lo hayan contado directamente a mí, pero testimonios de la Academia de Guerra, donde un alumno fue evaluado con mala nota precisamente por un profesor de izquierda, porque él estaba haciendo un curso de inteligencia y había un tema de respecto a los dispositivos de seguridad, y él escribió lo que había que tener, lo que era un dispositivo de seguridad del Estado como la gente, al nivel norteamericano, al nivel del Mossad, y le pusieron un 3 bajo la crítica de que lo que él estaba planteando era fascista. Con eso te planteo de que hay elementos dentro que están intentando erosionar los fundamentos de lo que es un cuerpo de seguridad del Estado que funciona bien. No estoy diciendo que viole los derechos humanos, estoy hablando de que tenga un cuerpo de inteligencia apropiado como lo tienen los israelitas con el Mossad, los rusos hoy día con el remanente de lo que quedó de la KGB que sigue operando, o lo que es la CIA, o lo que es el FBI en Estados Unidos. Y bueno, eso está, pero aún así no lograban demoler este castillo, porque era un castillo muy sólido de gente incorruptible, y optaron por la alternativa: desmoralicémoslo, difamándolos y tratándolos de corruptos. Y es tan sistemático el proceso, mientras estallaban los escándalos más horrendos de corrupción en la política de Chile, la cual está bastante corrupta, para mi sorpresa, porque yo pensaba que Chile no era un país corrupto, y me doy cuenta de que es tan corrupto como Argentina en algunos casos. La respuesta que hicieron los políticos para salvarse de ellos fue desviar la atención cargándose en los escándalos de corrupción del ejército y de carabineros, que son absolutamente condenables, yo no estoy diciendo que no lo son, pero son infinitamente en cantidad de gente involucrada y en cantidad de recursos usurpados inferior a lo que está pasando del otro lado. Por lo tanto, es una institucionalidad. Estas instituciones, al haber menos gente involucrada, son instituciones mucho más sólidas en cuanto a que es mucho más difícil hacer corrupción que la casta política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos dos cosas perversas. Por un lado, la agenda ideológica de extrema izquierda de demoler las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y por otro lado, estos corruptos en el poder que, para desviar la atención, cargan la mano y le dicen a los medios de comunicación: ataquen a los militares, ataquen a los carabineros, y los medios de comunicación infiltrados hasta la médula en izquierdistas dicen: perfecto, va en línea con lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer esto porque de esta manera destruimos a lo único que puede evitar una implantación de un régimen totalitario en Chile, que son las Fuerzas Armadas y Carabineros. Eso, y lo comparo con el proceso venezolano, lamentablemente lo que ocurrió en Venezuela es que sus Fuerzas Armadas fueron rápidamente corrompidas. Y ahí lo que estamos hablando es de que el gran problema de Venezuela fue que sus Fuerzas Armadas, institucionalmente hablando, eran débiles y rápidamente cayeron en las garras del comunismo. ¿No es cierto? Eso, y la crítica la hago con respeto, pero esa es la realidad de Venezuela. Y frente a eso, por eso el proceso es distinto. El proceso es de captura del poder formal, mientras que en Chile el proceso es la captura del poder informal, porque las dinámicas son distintas. En una puedes llegar a tomarte el poder estatal desde lo que es la corrupción, ¿no es cierto? Y la captura vía directa del poder político formal y militar. Y en Chile, en cambio, dado la solidez institucional, al menos de los dispositivos de seguridad, el proceso fue informal. Pues sí, sí, no, en ningún momento me molesta porque uno tiene que estar consciente y en política como los resultados de un deporte. Tú puedes ser muy fanático de un deporte, pero cuando los resultados están, igual Claro. pasa en política. Cuando los resultados son que los están haciendo mal unas personas, más lo están haciendo mucho peor que otras, o sea, ese es el resultado. En política no hay medias tintas y eso es lo que yo también te quería venir a decir, ¿no? Y por otra parte, vamos a hablar también de lo que son tus propuestas como concejal y a qué medidas quieres tomar. Yo sé muy bien que tú eres libertario, conservador, no libertario conservador, vamos a decirlo paleolibertario mejor. ¿Y cuál es la importancia de que los libertarios también entremos en política? Porque nosotros lo que queremos es limitar el tamaño del Estado, limitar el Estado para que no aplaste al ciudadano, ¿no? No, excelente reflexión y, o sea, excelente pregunta. Aquí tenemos que entender, a ver, aclarar un poco el marco ideológico. Yo soy libertario, digamos, así propiamente tal, y formado desde, digamos, el 2014. Ahora, lo que me fue pasando a mí
es que me fui dando cuenta de que el libertarismo en ciertas cosas se quedaba corto. Y frente a eso he tenido digamos, un acercamiento a ideas conservadoras y tradicionalistas, ¿no es cierto?, donde está la defensa de valores trascendentes de Occidente, y dentro de eso evidentemente también está el cristianismo, pero a partir de eso está, y ahí surge este cuento de ciertas instituciones que han derivado después en lo que fue el proceso político del desarrollo de las ideas libertarias, instituciones previas que existían, ¿no es cierto? La idea de que los hombres nacemos libres y somos iguales en derecho, pero en derecho, o sea, no estamos hablando de derechos sociales, sino en derechos negativos precisamente, es un manifiesto que viene desde antes, en la tradición occidental grecorromana y en la tradición, digamos, de creencias, ¿no es cierto?, y de la fe occidental, que es el componente judeo-cristiano. Entonces, esto yo me empiezo a encontrar con la historia y me empiezo a encontrar, digamos, con este conservadurismo occidentalista, por así decirlo, porque va más allá de simplemente un tema de ser creyente o no ser creyente, tiene una explicación mucho más histórica también esto. Y en tercera línea me he dado cuenta y por esto me considero un patriota en cierto sentido, no tengo problema con el título de nacionalista, en el sentido de que el nacionalismo surge precisamente del liberalismo. Muchos creen que, y bueno, gracias a los horrores del corporativismo, ¿no es cierto?, y del socialismo, estamos hablando de los regímenes fascistas, que eran socialistas, es que este concepto se ha vuelto como una cosa que es de los estatistas. Y es mentira. El concepto de naciones-estados modernos lo desarrollaron los liberales. O sea, los padres fundadores, digamos, de nuestro continente, entre ellos Bolívar, Bernardo Higgins en el caso de Chile, Bernardo Higgins y San Martín, eran fuertes liberales en grandes aspectos. Eran hijos de la Ilustración y eran hijos de la Revolución Norteamericana. Creían en ese proyecto. Por algo hicieron lo que hicieron acá en el continente. Algunas cosas se equivocaron, otras no. Entonces, ese es el marco. Y en función de ese marco está un planteamiento político concreto a nivel de gobierno local y a nivel de lo que mi visión de la política de Chile y también del continente. A nivel de políticas prácticas están los tres componentes, yo creo, que voy a presentar en mi campaña, que está la defensa, evidentemente, del tema de la seguridad, cómo podemos tener una comuna más segura, una sociedad más segura, y ahí creo que es importante el entendimiento ideológico que yo tengo del problema. El problema de la delincuencia en Chile no es solamente un problema de gente que quiere robar, es un problema también ideológico, de que la izquierda fomenta el saqueo, de que la izquierda, de hecho la izquierda, ¿cómo se llama?, ejecuta el saqueo cuando entran estos esquemas de alzas de impuestos escandalosos, ¿no es cierto?, en nuestro continente. Ya son saqueadores por naturaleza. Entonces no le molesta fomentar el saqueo, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, porque para ellos eso es parte de la justicia, robarle a otros, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno entiende eso, como persona, es capaz de entender de que el problema de la delincuencia va más allá de simplemente un problema de orden público, es un problema ideológico. Entonces mi planteamiento, obviamente, yo no le puedo ir a decir a un vecino eso lo entiendes tú, eso lo entienden nuestros espectadores, porque están instruidos, pero una persona no. Entonces mi planteamiento obviamente es más simplón, vamos a vincular a la comunidad, vamos a vincular al municipio, a carabineros y a las fuerzas, los dispositivos de seguridad que tiene la comuna para combatir este flagelo, pero detrás de eso yo sé que estoy atacando un concepto ideológico de la izquierda. Yo sé que le estoy pegando, digamos, en las pantorrillas, ¿no es cierto?, donde le duele y donde pierde la estabilidad la izquierda cuando ataco el tema de la delincuencia. Voy a atacar el tema también del trabajo, ¿no es cierto?, cómo reactivamos el trabajo, el emprendimiento en nuestro país, porque si yo ayudo a la gente a salir adelante, y con esto hablo de ricos y pobres, porque en verdad la pandemia le ha pegado, o sea, perdón, no la pandemia, eso es un error. Las políticas represivas que ha tomado el Estado con el justificativo de la pandemia, le han hecho daño a todo el tejido social. Y es cómo ayudamos a ricos y pobres a salir adelante. Y en ese sentido, si tenemos a gente saliendo adelante y prosperando, es más difícil que estén a favor de que el Estado crezca y les quite el fruto de su trabajo. Y uno de los ejes más importantes también es el desarrollo de la vida en barrio y de la familia. Este es un enfoque evidentemente más conservador, pero tiene que ver cómo blindamos y fomentamos los espacios de unidad de una comuna y digamos, de una sociedad civil local, a nivel de gobierno local. Si yo consigo esto, precisamente le estoy pegando donde más la izquierda le duele, porque estoy recomponiendo el tejido social que ellos rompieron en octubre. Entonces, el trabajo, claro, mis propuestas tienen una aterrizada sumamente política en el sentido de obtener el voto, yo eso no te lo niego,
pero hay detrás un entendimiento del proceso político en Chile y de cómo estas cosas finalmente le van a ir a pegar donde les duele. Por ejemplo, una de las propuestas que estoy haciendo es respecto a eliminar rayados en la comuna. Tú dirás, ¿esto qué tiene que ver con política? Bueno, resulta que los rayados están llenos de consignas ideológicas. Y si los vecinos me aprueban a que yo emprenda eso, yo lo que estoy haciendo le estoy pegando en la propaganda de estos, que estos carajos han puesto en las calles de nuestra ciudad con rayados y graffiti. Esto es lo entretenido, como la insurrección es horizontal en Chile, el proceso de extremismo de izquierda es horizontal, no vertical como el caso venezolano. En Venezuela, ¿qué es lo que hacen? Tienen los medios de comunicación y te bombardean desde la tele. Acá en Chile te bombardean desde la tele, porque tienes controlados los canales de televisión, y adicionalmente te bombardean desde la calle, a nivel de calle, con consignas como róbale a tu vecino. O sea, esas consignas salen, aparecen, porque resulta que tu vecino tiene más que tú. Mata a un Paco, refiriéndose a matar a un carabinero, y eso está escrito en la calle, eso es dantesco. Entonces, para redondear, todo el planteamiento que estoy haciendo en materia de políticas públicas tiene un trasfondo, evidentemente, para beneficio de los vecinos, pero adicionalmente para beneficio del contraproceso político que tenemos que hacer las personas en nuestro país que nos oponemos, evidentemente, al comunismo, ¿no es cierto?, al extremismo de izquierda y al crecimiento del Estado, ¿no es cierto? Y esa es una de mis grandes banderas. Dice el dicho que todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no es cierto? Un dicho bastante famoso. Adicionalmente, yo planteo, y lo planteé en un programa radial que estoy teniendo ahí en una radio cristiana precisamente, el origen, y esto lo decía el profesor Huerta de Soto, el origen diabólico de la concentración del poder, que es una de las últimas tentaciones que recibe Cristo ahí en el monte cuando el demonio le ofrece los reinos de la tierra y él los rechaza. Entonces, el libertario, sobre todo un libertario cristiano, tiene estos dos componentes que lo hace ser mucho más trascendente su causa, no solamente por su convicción de lo que es la libertad y la defensa de ella, sino que también es un mandato, digamos, que viene desde arriba. Tenemos que luchar contra la concentración del poder. Tenemos que luchar. Y la única manera de limitar el poder, miren las ironías del destino, es entrar. Necesitamos que las personas que quieren limitar el poder político al máximo entren al poder político, para que desde esa esfera le quiten la posibilidad de tener poder político a alguien que quiere más poder político. Es lamentable porque yo sé que a muchos libertarios, y créanme, yo por mis estudios podría no haberme metido nunca en política y estar ganando plata, bueno, en el Chile en el que se podía trabajar antes, y por haber hecho una carrera, pero no, he decidido meterme en esto porque la importancia de la libertad para mí es una cuestión que la tienes acá, o sea, la tienes en el corazón, no puedes evitarlo. Y adicionalmente, cuando tú adicionalmente tienes un encuentro con los valores trascendentes de Occidente y evidentemente crees, se te produce esta unión de que adicionalmente es una cuestión que por todos lados, desde lo que puede ser la fe, desde lo que pueden ser los valores conservadores, los valores libertarios, incluso los valores patriotas, te das cuenta que nuestra lucha es evidentemente no solamente limitar el poder, sino quitarle el poder a los que pretenden concentrarlos y sumirnos en una tiranía, que es, sin lugar a dudas, la extrema izquierda. Es la extrema izquierda y sectores progresistas, ¿no es cierto?, donde incluso hay hasta gente de centro derecha, que están involucrados en este proceso de querer más poder. Y esos son, nos guste o no, mira, no lo debería decir, no son nuestros rivales, son nuestros enemigos. Porque la persona que te quiere poner una bota en tu cabeza y no dejarte ser libre, no es un mero rival, es tu enemigo, te quiere destruir. Sí, así es. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que aún todavía, gracias a Dios, todavía se hace plata en Chile. Gracias a Dios que todavía es el oasis de la libertad en Sudamérica, a pesar de toda la corrupción y todo lo que han tratado de corromper a este país. Y en ese mismo orden de ideas, eh, yo con lo que tú dices, comparto también lo que es recuperar el respeto por parte de los ciudadanos hacia la fuerza pública. Y es un trabajo de hormiga que comienza con tu persona en una concejalía, luego me imagino que irás escalando. Si el libertarianismo cala Sí. bien en las ideas de la sociedad chilena,
y se irá escalando, iremos escalando, porque me incluyo en ese plan, porque yo soy libertario y siento que la victoria de un libertario en cualquier parte del mundo es una victoria para mí, es una victoria para la libertad a nivel regional. Es por eso que yo te digo también en este mismo, son pequeñas cosas que se tienen que ir empezando a transformar desde el seno de la sociedad. El seno de la sociedad comienza, como tú bien quieres hacerlo, desde la comuna. Hoy en día los venezolanos nos sentimos muy heridos por lo que ha sucedido en Chile no hace poco, de una deportación de 100 migrantes en el sector de Colchane, ¿no? Evidentemente yo no me quiero meter temas, en temas que son asuntos del país propio, ¿no? Evidentemente no es lo mismo un migrante venezolano que va prácticamente de refugiado a un migrante de otro país que tiene la posibilidad, primero, de tener un pasaporte, ¿me entiendes? Son muchos factores que lastimosamente no tenemos en nuestro país. Por eso yo no, evidentemente Chile le ha abierto las puertas a muchísimos amigos míos y familia, gracias a Dios, están produciendo allá, son prósperos, tienen trabajo. Y en este orden de ideas yo quería comenzar con algo que yo estoy viendo desde parte de la derecha, eh, que están dándole muy duro a los migrantes venezolanos. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque, como sabes, bueno, soy venezolano, vivo en Venezuela y como patriota también me duelen mis compatriotas, ¿no? Y yo quisiera que empecemos, no estoy diciendo que sea ahorita, puede ser mañana, dentro de un año, 3 años, pero que se empiece a asimilar la población venezolana, parte de la población venezolana, a los procesos chilenos, ¿no? Porque muchas veces el venezolano, como todo migrante, se queda en un gueto, se queda encerrado y no termina de asimilarse a la población. Y esto yo creo que es algo que hemos fallado todos, hasta yo mismo me incluyo, porque uno tiene estas pequeñas ventanas y uno no se da cuenta, pero los partidos de derecha en venezolanos en Chile, como que no tienen esa misma asociación con los movimientos de derecha en Chile. ¿Qué opinas tú? Y qué se podría hacer en algún momento, no estoy diciendo ahorita, sino en un tiempo, ¿no? Bueno, Alejandro, es que este tema es complicado. De hecho, hasta yo he pecado de repente enfurecerme con ciertas cosas, pero y te lo voy a ir explicando. Hace unos días en el canal de mi amigo Johannes Kaiser, traté a migrantes que estaban robando, vecinos de Colchane, los traté yo con un término que fue bastante duro, que fue animales. Y lo sigo sosteniendo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de ese planteamiento mío es, primero, me puede hacer daño a mí porque me lo pueden sacar de contexto, mis enemigos políticos, mis adversarios políticos. Y pueden decir de que yo estoy diciéndoselo a todos los migrantes. Y eso lo van a hacer para hacerme daño a mí. Pero, adicionalmente, le están haciendo daño a todos los inmigrantes. Porque mi discurso, o sea, digamos, la tergiversación de mi discurso por parte de la izquierda va a generar en sectores chilenos, que de hecho son afines a mí, descontento contra personas en las cuales yo nunca me estaba refiriendo. Por esta misma, digamos, por esta misma deformación del discurso. Y quiero aclarar eso, lo quiero aclarar acá porque nos van a escuchar personas también de Venezuela. Y hay que entender bien este contexto. No es culpa del inmigrante, dejemos de lado si es legal o no es legal. Porque el problema acá fundamental es de la autoridad chilena. Si en Chile tuviéramos un proceso de inmigración de características similares a los estándares norteamericanos con Donald Trump, por ejemplo, podríamos tener absolutamente categorizado quién entra y quién no entra. Y con esto nos evitaríamos y sabríamos quiénes están entrando y quiénes están haciendo qué y quiénes están haciendo qué otra cosa. Y podríamos determinar quiénes, por ejemplo, entraron de manera ilegal y quiénes legal, porque esas cosas hasta en Chile se confunden. Podríamos evitar que entren delincuentes
y haciendo eso podemos evitar de que el país caiga en generalizaciones contra los inmigrantes legales y no legales que vienen al país buscando oportunidades. O sea, una de las primeras cosas que podemos evitar es eso. Lo segundo, podemos hacer una entrada a nuestro país pensando con el sentido, yo te diría, de la sustentabilidad. ¿Qué significa esto? La sustentabilidad económica, fundamentalmente. Que el inmigrante que llega no va a llegar a Chile, que no pasa con los venezolanos, porque los venezolanos en su inmensa mayoría son personas también profesionales, los que han llegado a Chile. Entonces, pero pasa, por ejemplo, con los haitianos, que llegan a Chile, trabajan de temporeros recolectando frutas, trabajan en la zona agrícola, después se los desvincula y están durante todo el invierno prácticamente botados en la calle. Entonces, es una política pública sensata traer a gente para que trabaje en el campo y después no es sensato. Entonces, por eso yo te hablaba hace un rato de la racionalización del proceso migratorio. Racionalizar significa aplicar criterios, ratios, ¿no es cierto? Como dice la palabra, criterios para la entrada. Dentro de ese criterio hay un criterio humanitario que hay que aplicar con Venezuela. Yo en eso no tengo ninguna duda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La capacidad de Chile de absorber a la población tiene un límite. Chile no puede hacer ingresar a, digamos, a todas las personas que se quieran venir a Chile, y hablo exclusivamente de Venezuela, porque hay que tener también un orden. Hay que ser humanitarios, pero también hay que ser considerados con el trabajador chileno, ¿no es cierto? Chileno me refiero a que es chileno, y al trabajador también legal, inmigrante que ya está en Chile, porque son dos personas que si tú llegas y les metes 1 millón o 2 millones de inmigrantes legales, te estoy hablando solamente del apartado legal, pongamos que no tenemos el problema del tema ilegal, solamente legal, y le metes 2 millones de manera legal, con títulos profesionales o sin títulos profesionales, si da lo mismo. Lo que claramente lo que tú estás haciendo es estás desestabilizando el mercado laboral. Y esto es teoría económica, esto es evidentemente teoría económica, bien demostrada durante los últimos años. Tú bajas los sueldos. Le pegas al inmigrante legal que lleva ya un tiempo acá y al chileno. Entonces el tema es, ¿cómo lo hacemos sensato? ¿En Chile necesitamos doctores? Sí, necesitamos doctores. En Chile necesitamos gente que venga con iniciativas empresariales, las necesitamos. Ya, pues, abramos este cuento como se hizo durante el siglo XVIII en Chile cuando llegó la inmigración alemana. A mí me da mucha risa porque la izquierda generalmente dice, ustedes son racistas porque no tenían problemas con la inmigración alemana. Pero si el punto no es ese, el punto es que la inmigración alemana se hacía precisamente de una manera donde a la gente se le entregaba un lugar eran colonos en el fondo primero. Y esa fue una primera ola de inmigración. Después, cuando ya se logró ocupar cierto territorio del país, el siguiente paso fue, ya, usted entra, pero usted no entra porque sí. ¿Qué va a venir a hacer? No, yo vengo con un capital de Europa y voy, perfecto, en tales. ¿Qué es usted? Bueno, yo soy doctor, ya, nos faltan doctores en tal parte. Y el compadre iba a hacer patria chilena a Aysén, que es una provincia, o sea, es una región de Chile, provincia en el fondo, absolutamente de las más aisladas de nuestro país. Iba esta persona para allá a hacer patria. Yo sé, y lo he visto porque me ha tocado atenderme en consultorios públicos en el sur, y me atendió a un familiar mío, un médico venezolano de primer nivel. Y me parece muy bien que así sea, porque nosotros tenemos el problema en Chile de que los médicos chilenos, que son también de buen nivel, prefieren quedarse en Santiago. ¿Te das cuenta? Entonces, y hay un déficit también de profesionales de salud. Entonces, por ejemplo, tener inmigración de gente de Venezuela que tenga títulos profesionales en el área de salud, más un par de acreditaciones que tenga que hacer en Chile, perfecto. Entonces, yo te digo, yo soy partidario de esa iniciativa, de la política, pero lamentablemente una de las cosas que hay que hacer en Chile para detener esto, evidentemente, es cerrar este cuento, cerrar la frontera en el sentido de lo que es la inmigración ilegal. No podemos tener eso, porque si empezamos a tener eso, lo que empieza a ocurrir es que se empieza a confundir todo. Y de hecho la izquierda hace eso. Para la izquierda todos son, de hecho, van más allá, no es que todos sean inmigrantes, todos son seres humanos. Y es como, sí, pues, pero hay seres humanos que roban, hay seres humanos que trabajan, hay seres humanos que dadas sus calidades humanas, el país los necesita a toda costa. Y hay otras personas que por sus calidades de trabajo, en verdad, si entran acá en Chile, no van a encontrar pega, van a perjudicar a otras personas que ya están trabajando acá. Entonces, yo lo que te digo es, bueno, racionalicemos de nuevo el proceso. Y ahí en ese sentido, el hecho de que nosotros podamos
regular de mejor manera este cuento nos va a permitir que toda persona que quiera venir a Chile entre a un país con un entorno, bueno, con un entorno donde la gente no está enojada. Porque lo que pasó en Colchane ha causado una retroalimentación de, digamos, la bronca hacia las personas que vienen de otros países, independiente que vengan legal o no. Y eso es muy malo. Yo tengo amigos, bueno, te contaba antes que iniciamos el programa, yo tengo amigos y amigas venezolanas y muchos de ellos libertarios. Hay muchos libertarios venezolanos en Chile, eso es muy bueno. Muchísimo. Y son gente, son gente de primer nivel, gente que trabaja, que se ha ganado su espacio en Chile y qué bueno que así sea. Ahora, no podemos permitir de que esas personas pasen a ser discriminadas en nuestro país porque el presidente de la República no es capaz de controlar la frontera y que no entren delincuentes. Si te lo digo así, y no estoy diciendo que todos los que entran, pero el problema es ese, el problema es que entra uno y empieza a haber un problema para todos. Así que yo diría eso es lo que yo pienso del proceso. Tenemos que ver, desde un punto de vista libertario, tenemos que ver a los países como la propiedad privada de los ciudadanos de un país. Y tú, este es el punto, ¿cómo tú vuelves copropietario a un inmigrante legal de un país? Bueno, participando él en el proceso de compra de su soberanía de este país. ¿Y cómo el proceso de compra de la soberanía de su país? Trabajar duro, paga un par de impuestos, aunque como libertario no nos guste, pero en el momento que él ya empieza a pagar unos impuestos, digamos que al menos está financiando una serie de servicios públicos, como tener un ejército en un país, y pasar un par de años de él contribuyendo a la comunidad política que es Chile, pasa a convertirse en propietario. Y por eso está el concepto de que se les da la ciudadanía después de un año a la gente. ¿Te das cuenta? Entonces, yo soy, desde un punto de vista libertario, yo soy absolutamente partidario de entregar nacionalidad chilena a personas que vienen de otros países, a inmigrantes después de un tiempo trabajando, obviamente, porque es absolutamente criterioso, no solamente desde un sentido patriotero y todo ese cuento que está bien, que es más emocional, pero desde un sentido, desde un punto de vista de la ley y de lo que son los principios libertarios, es correcto, porque el compadre vino a Chile, está trabajando, paga impuestos, paga contribuciones porque se compró una casa, le ha ido bien, resulta que es empresario, resulta que le está dando también trabajo a chilenos y a otros extranjeros. Chuta, pero por supuesto, ¿cómo no le vamos a dar la nacionalidad? Ahora, una persona, al igual que un delincuente, a los delincuentes en Chile, una persona que está presa, no vota. ¿Y por qué no vota? La izquierda quiere aprobar en Chile el derecho a voto a esta gente. Con esto termino. Pero es que un ejemplo muy bueno. No, le quitamos el derecho a votar porque él ha pasado a ser un lastre para la propiedad común de la comunidad política que es Chile al robar. Él no es un aporte para el país, el delincuente no es un aporte para el país, es un prejuicio. Por lo tanto, se le quita su derecho a tener propiedad sobre lo que es de todos, que es un país. Al mismo tiempo, a un delincuente que viene de otro país, no es el problema de que sea un inmigrante, el problema es que es un delincuente. Y a esa persona tú no le puedes dar el derecho a ser propietario de este país. O sea, están locos. Y la izquierda, ahí está nuestra izquierda chilena ingresando un proyecto de ley para que los presos voten. Eso no es entender lo que es un Estado liberal, moderno, y lo que es el sentido de lo que es la propiedad, digamos, no me gusta el concepto colectivo, por eso hablo propiedad privada de la comunidad de un país. ¿Te das cuenta? Porque eso es lo que es al final un Estado. No, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. También aquí en esto yo creo que tú coincides conmigo. La migración masiva venezolana es una consecuencia, no es la raíz del problema. Y aquí también fracasan todos los gobiernos de la región, porque ellos apostaron, incluyendo también a la oposición venezolana o el gobierno interino, como se quiera llamar, si es que existe todavía gobierno interino en Venezuela, a que se tenía que ir a una política de negociación y todo eso. Entonces, sabemos que si tú fracasas tratando de sacar a la persona, que vienen estas consecuencias, ¿no? Y lastimosamente lo peor es que lo pagamos todos, no lo pagan los gobiernos, porque las élites políticas simplemente se quedan en su poltrona y ven el desastre, ¿no? Y entonces en esto también yo hago un énfasis de que es una consecuencia de lo mal que se ha llevado la crisis venezolana.
Y Sí, ahora, lastimosamente, Alejandro, una cosa chiquitita, Alejandro, una cosita súper chica. Me faltó agregar de que en verdad la crisis que estamos teniendo de inmigración en Chile no es culpa de los inmigrantes, y ni siquiera es de los ilegales. Que, bueno, un ilegal igual está cometiendo un delito, pero no es culpa del que entra ilegalmente. Es culpa del gobierno, es culpa del presidente de la República que fue a Cúcuta y le dijo a los venezolanos y a todos, a todo el continente, vengan cuando quieran. Él fue. Es Piñera el que no quiere racionalizar el proceso, decirle a la gente, bueno, usted entre por esta puerta, porque acá en Chile se entra de manera ordenada, es él. Si acá el culpable finalmente, bueno, no solamente Piñera, pero digamos, es la casta política, porque yo los trato de casta hace un buen tiempo. Es la casta política de nuestro país la que es la verdadera culpable de la crisis migratoria, de inmigrantes. Entonces, te quería aclarar eso porque es importante entender eso. Ahora, a partir de eso, un inmigrante que en verdad viene a robar a Chile es otro problema. No sé si me entienden. No, sí, sí. no, ahora, el problema, como te dije antes, el problema es que el hecho de que entre uno empieza a generar la generalización por parte de chilenos que están complicados porque resulta que no tienen trabajo, porque resulta que los servicios de salud en Chile están colapsados, porque resulta que en Perú estaban armando un paquete de turismo para que se viniera a vacunar gente para acá, y eso, chuta, ahora, eso cómo se combate diciendo, bueno, no podía hacer eso en Chile, que eso el gobierno lo hizo bien, pero a lo que voy es que esas cosas van generando en la población rabia, y lo que nosotros tenemos que ser capaces, si uno es un político, uno tiene que ser capaz de, digamos, pacificar de manera apropiada a la sociedad. Y eso se logra haciendo buenas políticas públicas y eso se logra haciendo las cosas bien, no mal. Porque finalmente terminan pagando todo, los chilenos, inmigrantes y todo. Bueno, eso, sorry por desviarme y alargarme, pero quería aclarar bien ese No, no, punto, de no, quiénes son los totalmente de verdaderos acuerdo. culpables. Pero sí, es un fracaso de toda esta estrategia que se trató de hacer de poner a Maduro. Y el fracaso lo pagamos todos, lastimosamente. Lo digo porque a mí me duele ver cómo compatriotas pasan días caminando para llegar a su lugar de destino, ya sea Colombia, ya sea Ecuador. O sea, caminar de un país a otro ya es algo grave, ¿no? Pero a lo que yo me voy Horrible. y a lo que yo me remito es que cuando Piñera dijo que iban a hacer un bloqueo naval, Maduro ahí mismo lo amenazó y explotó también. Recuerdo que eso fue momentos antes, cuando empezó a decir que venían acciones de fuerza contra el régimen venezolano. Inmediatamente Nicolás Maduro, no voy a decir que él solo saboteó Chile, porque eso sería eh, algo más allá, pero se nota que el señor Maduro tiene mucho poder sobre todos estos países y hasta se podría decir que tiene hasta más poder que los mismos presidentes de estos gobiernos, ¿no? Fue una retaliación, creo que se dice así. Fue una vuelta de mano, en gran medida, por parte no solamente de Maduro, sino también de Cuba. Y sabemos de los agentes y la activación de todos los dispositivos que tienen el continente. Si al final, ¿a quién rinden pleitesía los reductos de la FARC? ¿A quién rinden pleitesía los grupos todavía vinculados al EZLN? ¿A quién rinden pleitesía los extremistas de izquierda alrededor de todo el continente? A Castro, o a lo que queda de él, todavía lo hacen. Entonces, no, si esto es absolutamente coordinado y claramente fue una vuelta de mano, porque achorarse, achorarse no es gratis. Y lo que hizo Piñera pensó que achorarse le iba a salir gratis. Y fue absolutamente, y yo ahí obviamente también estoy bastante enojado con Guaidó, porque lo que ha hecho Guaidó ha sido poner analgésico al proceso de reacción que en Venezuela tanto se necesita. No sé si tengo tiempo para hablar de eso, Alejandro, me gustaría hablarlo. A ver, Sí nosotros hay, tenemos que háblame. entender algo. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender algo. Cuando Piñera fue a Cúcuta y se juntaron todo este grupo de gente, ese era el momento. No había otro. Ese era el momento de haber armado una gran fuerza de tareas sudamericana
y era la única manera de que Estados Unidos pudiera intervenir. Porque resulta que, ¿qué hubiera hecho el Departamento de Estado? ¿Qué hubiera hecho Trump a través del Departamento de Estado? Hubiera dicho, dado que hay una crisis regional, porque así lo ven los gringos, y esa es la noticia que ellos cuentan hacia adentro. Trump, créeme que no tenía por qué andarle justificando ni a los europeos ni a nadie, tenía que justificarle al pueblo. Dado que en lo que es nuestro patio trasero, que es el continente sudamericano, la inestabilidad de lo que nos podría significar a nosotros como país, y dado que ellos están en un conflicto de ellos, donde Brasil, Chile, Colombia están despachando una fuerza de tarea para liberar a Venezuela de un gobierno tirano, Estados Unidos se va a sumar en lo que es el apoyo a esta tarea. Eso hubiera pasado. Entonces, los pasos a seguir hubiera sido armar un ejército de liberación internacional, un ejército libertario, no sé, porque liberación suena medio, un ejército evidentemente libertario para liberar Venezuela de varios países. Ahora, ¿cuál es el tema? Y aquí quiero entrar a una cosa que la idea igual es remecer a venezolanos que nos estén escuchando. El problema es que también desde Venezuela se requiere algo. Yo les voy a decir acá una cosa que también yo estoy diciendo en Chile respecto a lo que está pasando en el sur con el terrorismo que nosotros estamos teniendo en el sur. Cada día que pasa en Chile en que el gobierno permite que el terrorismo opere impunemente, es más espacio en el cual el terrorismo crece. Y cada día que el terrorismo crece en Chile, el grado de energía que hay que invertir para librarse, para sacarlo, para erradicarlo es más alto. Y a mayor energía que tú tienes que invertir, significa, esto se traduce en que se va a derramar más sangre. Para que los chilenos, de verdad, el pueblo de Chile, el pueblo brasileño y tantos países que estarían apoyando, apoyen, les va a tocar a los venezolanos derramar las primeras gotas de sangre. No hay otra forma. Yo te lo digo así. Hay dos formas hay dos posibles escenarios para Venezuela. El escenario diplomático no va a servir. Olvídense de eso. El escenario diplomático de Guaidó no va a servir porque lo que ustedes tienen ahí es un tirano. Ustedes no tienen un presidente, tienen un tirano. Entonces, eso es el primer velo que hay que sacarse de los ojos. No existe solución diplomática para Venezuela, eso es mentira. Y los organismos internacionales que siguen insistiendo en que hay una solución diplomática son organismos que están controlados por activistas políticos de izquierda, como la señora Michelle Bachelet. Por tanto, en ningún momento van a querer que Maduro salga del poder. Y por tanto, van a decir y van a insistir de manera majadera que hay una solución diplomática y que la fuerza no es la vía. Primer punto. Segundo punto, los dos escenarios posibles: se quedan con el tirano, muere el tirano y asume un nuevo tirano, como pasa en Cuba, y ustedes la siguen pasando mal, o se orquesta una reacción nacional, que lamentablemente la equivalencia de fuerzas, ustedes no tienen la fuerza para enfrentar al Estado. Y les va a tocar entrar en un esquema de tarea y de trabajo, digamos, equivalente a cómo operan los kurdos, por ejemplo, a cómo operan guerrillas. Sí, sí, ese es ustedes pueden quererlo o no, pero son las dos opciones que tienen. ¿Cómo se llamaba este gallo que murió, el de ojitos claros? Se me olvidó, vale. El de ojitos claros. ¿De dónde De era más o ustedes, menos? era un militar, ¿no es cierto?, que murió ahí luchando. Ah, Oscar Pérez. Oscar Pérez, él mismo, Oscar Pérez. Un Oscar Pérez, pero en serio. Esa es la alternativa, y no un Oscar Pérez, un anónimo, un grupo de anónimos. Eso es lo que se va a requerir, porque así funciona. Los egos hay que dejarlos atrás, no andar dando el nombre. Esa va a ser la solución, esa es la alternativa para Venezuela. ¿Por qué? Y te voy a ir explicando cómo se va construyendo esto políticamente. Se establece una resistencia. Ustedes hoy día están en una ocupación por parte de, como ya hablamos un rato, de una potencia foránea, entre comillas potencia, que es Cuba. Ustedes están en la fase hoy día de entender lo que les está pasando, madurarlo, ¿no es cierto? Y eso requiere tiempo. O sea,
sobre todo cuando adicionalmente estás enfrentando una crisis económica, hay gente pasando hambre en su país, o sea, es un desastre. Ya, todo eso está. Pero ahí tiene que haber un aprendizaje que los cubanos después de todos estos años no lo han querido tener. Lamentable, porque no puede ser que el destino de Venezuela sea igual al de Cuba, de que estén condenados a estar con los grilletes durante 100 años. No puede ser ese el destino de ustedes. Son un país que tienen, y aquí les quiero fomentar el patriotismo, son un país que lo tiene absolutamente todo para ser el país más rico en nuestra región. Están parados literalmente sobre una mina de oro, que es el petróleo. O sea, no hay por dónde. Y no son un país rico, son un país que está pasando hambre. Entonces, primero eso. Segundo, madurar. Yo creo que ya varios ya están bien maduros y hay que ayudar, no maduro como el tirano, sino maduros de preparados. Falta la siguiente parte que es transmitir este conocimiento a otros, o sea, difundir, que es el trabajo que tú estás haciendo, que me parece perfecto. Difundir, hacer entender a las personas que ustedes están ocupados, ustedes están en una fase de ocupación, no solamente ideológica, sino de un país extranjero y están oprimidos. Cuando ustedes ya entienden eso, pueden pasarse a decir, bueno, ¿qué hacemos? Pasarnos de la inacción a los pasos de lo que es en el fondo la retoma del poder del pueblo de un país. Resistencia. ¿Qué hicieron los franceses en la Segunda Guerra Mundial? Formaron la Resistance, ¿no es cierto?, contra los nazis. Resistencia. Después de la resistencia viene la defensa, ¿no es cierto? Les empiezan a dar de vuelta. Después de la defensa se pasa evidentemente a la ofensiva, y después de la ofensiva se conquista la hegemonía. Esos son los pasos. Ustedes no están ni en la etapa 1, ustedes están recién enterándose. Pasarse a la resistencia es fundamental. Y aquí viene en el fondo el incentivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia buena? La historia buena es que no están solos. Si ustedes demuestran, pasan a la resistencia y entablan la resistencia, yo creo que la labor que tú estás haciendo es de una extremada valentía y te felicito por eso. Pero se logra que grupos de personas pasen a la fase de resistencia y entablen el roce de carácter militar que tienen que tener contra la tiranía de Maduro. Eso el mundo lo va a ver. Sí, va a costar. Y cada día que pasa en Venezuela cuesta más sangre. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir derramando sangre? Básicamente, ¿nos vamos a poner colorados una vez o vamos a seguir amarillos por siempre? ¿No es cierto? Muriéndonos de a poco. O nos ponemos un objetivo de al menos que si morimos por algo trascendente, que es la defensa de la libertad. Ahora, dicho eso, pasan a esa fase, se entabla una resistencia. En el momento que se entabla la resistencia y el mundo empieza a mirar eso, los países que defienden la libertad tienen un justificativo. Eso es lo más importante, porque no tenemos hoy día un justificativo. ¿Por qué Chile, Brasil y tantos países del continente y Estados Unidos, bajo el gobierno de un liderazgo de un presidente de derecha, que yo espero que en 4 años más Trump vuelva, que sería lo ideal, o sea, tienen 4 años para prepararse en caso de que Trump vuelva al poder? Si está Trump, si están gobiernos apropiados de nuestro continente, como el de Bolsonaro, hay más Bolsonaro en el continente, que yo espero que en Chile sea José Antonio Kast el próximo presidente de Chile. Si nosotros configuramos ese escenario, esa es la pega, esa pega yo me comprometo. Yo, Alejandro, me comprometo contigo y nuestra audiencia a dar la pelea para que el presidente de Chile sea José Antonio Kast. Si conseguimos eso y ustedes entablan una resistencia, nosotros vamos a ver eso. Y dado que está pasando eso, nosotros le podemos justificar a las Naciones Unidas y a todos estos nidos infectados de ratas totalitarias y decirles, ¿sabes qué? Lo que hay hoy día en Venezuela no es solamente una tiranía, es una tiranía la cual está aplastando a un grupo de venezolanos que están luchando por su libertad. Y por tanto, nosotros ahora podemos tomar partido. No somos invasores, no sé si te das cuenta. Antes, en lo que pasaba en Cúcuta, nosotros éramos invasores, porque no había alguien adentro apoyándonos. O sea, estaba el Gil de Guaidó, pero digamos que no había, digamos, una resistencia militar, por lo tanto no estábamos en el fondo apoyando a un bando. El esquema pasa a ser otro, el esquema es que estamos nosotros apoyando a un grupo que está buscando la liberación. Por lo tanto, podemos construir el relato
y podemos evitar el relato de la izquierda de que nosotros somos invasores y pasar a instalar el relato de que nosotros somos libertadores porque estamos apoyando al bando que está luchando por la libertad. Entonces, la única solución, con esto termino, la única solución para Venezuela tiene que venir de adentro. Tiene que venir, lamentablemente, por un grupo de patriotas libertarios pero no en el sentido de que sean de la ideología, sino porque están luchando por la libertad, que se levanten y estén dispuestos al último sacrificio que puede dar un ser humano por la libertad, que es su vida. Estar dispuestos a dar ese sacrificio, no que lo van a tener, dispuestos. Y lamentablemente va a ser así. Y para eso se requiere un coraje, y para eso se requiere encontrar personas también que tengan ese coraje. Y por eso yo en Chile quiero que paremos luego el terrorismo, porque encontrar después, cuando tengamos terrorismo a lo largo de todo el territorio nacional, o seamos una tiranía, encontrar en Chile personas con coraje también nos va a costar. Y yo prefiero ahorrarme la búsqueda de eso y detener esto antes. Pero el caso de usted ya está desbordado el asunto. Necesitan esa gente de coraje encontrarse, organizarse, actuar y sí, algunos van a tener que hacer el último sacrificio, pero ese sacrificio va a permitir el apoyo internacional de los países libres del mundo. Y yo creo que esa es la salida. Obviamente estoy pintando un escenario ideal, pero esa es la única alternativa. Lo otro, los otros no son alternativas reales, son mentiras de zurdos, son mentiras de agentes globalistas que están en las Naciones Unidas cuando te hablan de la solución diplomática, y lo otro es lo que ya está. Y la pregunta iba a ser, que eventualmente se la hago a la audiencia, es ¿cuánto tiempo más van a querer ser esclavos? ¿Cuánto tiempo es ya suficiente? ¿Te das cuenta? Esa es la pregunta. Y claro, yo no estoy diciendo que armen este cuento, los que me están escuchando. Si es un mensaje más que nada para que lo entiendan. Alguien va a tener que hacerlo. Alguien, porque no hay otra forma. No puedo suscribir con tus palabras por razones de seguridad personal, pero también hay que incluirle a eso que la oposición venezolana toda siempre ha sido, hace más de 20 años, complaciente con el régimen de Maduro, ¿no? Y eso es algo que también eh, tú como nuevo político, hay que hacerle saber a las élites de tu país de que Guaidó es socialista, de que milita en un partido socialista y que la oposición venezolana, eh, por más que uno busque la manera de ver, ellos siempre van a estar corrompidos por el mismo chavismo. Son chavistas en sí mismos, porque ellos creen que el chavismo, pero con otro presidente, se solucionarían los problemas. Ellos no entienden que el problema es el sistema socialista que se ha formado en Venezuela. Entonces, esa también es una batalla que hay que dar. Eh, Levantar nuevos liderazgos venezolanos, porque ya sabemos que lo viejo no sirve, hay que levantar a lo nuevo para empezar a ver las soluciones que tú estás planteando, para que Venezuela vuelva a ser esa resistencia que tú dices. Pero mientras tengamos a políticos que solamente se preocupan por el beneficio personal, mientras que el país está literalmente desintegrando, se está muriendo de hambre. O sea, lo que yo te diga aquí sonará politiquería, pero es que es la realidad. No hay gasolina, no hay gas, no hay, o sea, te digo, mira, te digo, tú sabes lo que es pasar todo el día sin agua, nada más tener 30 minutos de agua. Bueno, eso se vive aquí en Venezuela, es una calamidad. Yo se lo comento a cualquier ciudadano del mundo y me dice, pero ustedes están locos, ¿cómo viven ahí? Lastimosamente nos han ido acostumbrando. Y eso es una de las cosas con las que yo siempre le digo a los venezolanos, no se acostumbren, porque lastimosamente este sistema de servidumbre, como tú muy bien lo dices, eh, vives de la sumisión y de la miseria de las personas. Es por eso que suscribo con parte de tu mensaje. Evidentemente, ya sabes por qué no puedo apoyarte, pero hay que ir viendo nuevos actores que entren en la palestra pública, tanto Sí. venezolanos, tanto venezolanos en el extranjero como
como venezolanos dentro de Venezuela. Se está organizando algo muy bueno y hay Movimiento Libertario de Venezuela, Rumbo Libertad, jóvenes que de verdad que quieren cambiar el país, están haciendo un trabajo de hormiguita. Es por eso que por eso desde esta pequeña ventana, también cuando tengamos la oportunidad, sea, de nuevos liderazgos y de nuevos movimientos políticos venezolanos en Chile, o sea, darles también la oportunidad y la ventana para que se expresen sobre lo que es la situación venezolana, porque lastimosamente lo que yo te digo, allá en Chile está asilado un diputado que se llama José Guerra. Ese tipo dice ser opositor, pero es el carajo más socialista que hay después de Chávez. Y él dice que él es opositor, pero lastimosamente está cooptado, él es de izquierda, pues. Y él se ha dicho que es muy allegado a los amigos de la Revolución Bolivariana. Hay mucho de eso, digamos, de políticos que son de izquierda en verdad, que han venido en el fondo aquí a armar su pequeña empresa, o digamos su gran empresa, porque viven de dar charlas, ¿no es cierto?, cortar testimonio, y resulta que ellos son cómplices del desastre que hay allá. Ahora te quiero decir una cosa, que esto es un poco el bálsamo que quiero pasar. Hay muchas tareas que hacer. No todo, digamos, es el cuento que yo te digo más de roce que te hablaba hace un rato. Hay varias cosas que hacer. De hecho, una de las cosas que me da mucha risa en mi canal, y hablo más de la derecha ahora, no tanto de los libertarios también tienen este problema, pero menos, de la derecha en general en Chile, es que están pegados con el cuento del caudillismo, quieren el caudillo que les venga a arreglar el problema, ¿no es cierto? Como el maestro todo lo hace. Entonces creen que un youtuber, y no hablo de mí, hablo de amigos más exitosos como Johannes, pero también hablo de mí, porque también a mí me pasa lo mismo. Quieren que yo sea youtuber, político, quieren que sea, adicionalmente cree un movimiento, quieren que cree un partido político, quieren que, y de hecho doy el ejemplo con Kast también, todo esto que ya he dicho atribuido a Kast. Quieren que Kast sea líder de un partido político, quieren que sea youtuber, quieren que sea presidente de Chile, quieren que sea el comandante en jefe de digamos, de los grupos de choque de reacción contra los terroristas en el sur, creen que dirija el movimiento. Cuando estábamos el tema acá del plebiscito, querían que él dirigiera las marchas del rechazo, querían adicionalmente que él, no sé, guiara el grupo de defensa de las marchas que teníamos nosotros en Santiago contra los activistas de izquierda, los antifa que venían a agredirnos, que se llamaba Vanguardia. Quieren que hagamos todo. Y es como, compadre, si yo hago de todo, me liquidas de un punto de vista político o de cualquier otro punto de vista. Yo no puedo hacer todo. Tú, Alejandro, no puedes hacer todo. Hay que entender eso. Cada uno de nosotros tiene roles y hay que seguir esos roles. En tu caso, rol comunicacional. En mi caso, rol comunicacional, pero hoy día estoy dando un paso a la política formal. Por tanto, yo entrando a la política formal no puedo entrar a la política informal. ¿Qué es la política informal? Para que la gente entienda. La política informal es ir a rayar las calles. La política informal es ir a pegar carteles. La política informal podríamos incluso hasta entenderla como armar grupos guerrilleros. Yo no puedo hacer eso. Créanme que probablemente podría ser mucho más entretenido, pero no puedo hacerlo, porque yo elegí la política formal. ¿Te das cuenta? Entonces, la actividad política en general tiene distintas aristas: comunicaciones, política formal, informal, hacia grandes rasgos, e incluso está el tema, digamos, paramilitar o militar, o como le quieras llamar, que existe desde que el mundo es mundo. Si yo creo que la gente se vuelve loca cuando uno dice esto y dice, oye, Antonio, eres un extremista. No soy un extremista, esto es así desde que el mundo es mundo y va a seguir siendo así, nos guste o no. Y si usted no entiende de que hay todo un entramado de cosas y dispositivos que hay que activar en materia política, y que la política no es solo política formal, o sea, elecciones y cargos en gobierno, usted no entiende lo que es la política. La izquierda entiende lo que es la política. Por eso la izquierda, y vamos enumerando, tienen brigadas, voy a dar el caso de Chile, tienen brigadas que hacen rayados, tienen centros intelectuales o think tank también, escriben libros, tienen un colegio de periodistas que se dedica a infiltrar cuanto al periodismo, tienen en Chile guerrilla, en el sur incipiente, pero la tienen esquemas de financiamiento con narcotráfico o con fuentes legales, o sea, tienen empresarios en cierto sentido, tienen la política formal,
y no sé, tienen el cuento también de la política informal, no sé, en el sentido que organizan marchas y estas cosas. O sea, la política es más amplia que solamente elecciones. Las elecciones son, más encima las elecciones, aparte de ser una parte de lo que es la política formal, una parte muy chica, adicionalmente, la elección en sí mismo es un día, no es más. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas por hacer. Y los que nos están escuchando tienen que entender que usted tiene que elegir dónde quiere estar. Yo no puedo entrar como bien dije, a la política informal. Tú, Alejandro, probablemente tampoco, porque tu rol es comunicacional y bienvenido que así sea. Pero hay otros que son llamados, evidentemente, a hacer otras cosas y que lo hagan. Acá en Chile pasa eso. De alguna manera, lo que ha pasado el último tiempo es que muchos de los que nos conocíamos hemos tomado distancias porque estamos haciendo otras cosas. Cosas que a veces no es bueno que se junten para hacer una política efectiva. Y la izquierda lo hace así, lo entiende así y les va bien por eso. Y destruyen países porque desde el otro lado, desde la derecha, porque voy a hablar de toda la derecha en este momento, no hemos entendido que hay que hacer eso. La política no son las elecciones. La política no es tener un senador, un diputado, ni siquiera tener un concejal. La política es una actividad constante en el tiempo y no es una profesión, es una vocación. Y si usted no la tiene, si usted no tiene la vocación, por favor, no lo haga su profesión. Eso es un poco lo que quería dejar claro para que la gente entienda cómo se trabaja en política. Y el llamado y lo que hay que hacer en Venezuela es titánico, porque adicionalmente hay dispositivos de represión mucho más espantosos de los que ya hay en Chile. Ahora, en Chile el cuento también es desafiante, porque nosotros tenemos dispositivos de opresión informales. A mí, por hacer una actividad en la calle, me han venido a pegar. ¿Te das cuenta? Me ha tocado defenderme en algunos casos. Obviamente esas cosas uno no las anda publicando, pero así es. Entonces, claro, no voy a comparar porque yo creo que cuando yo salgo a la calle no tengo el susto de que venga el SEBIN, me ponga una bolsa en la cabeza, me torturen durante una semana y después me hagan desaparecer. No tengo esa complicación todavía, pero el futuro la podría tener. Sí, sí, y eso es lo importante de empezar a defender la libertad. Y eso es el llamado que yo le hago a mis compatriotas, no solamente en Venezuela, sino también en el país que se encuentren. Eh, Últimamente yo he visto también algunos venezolanos que se hacen llamar magasolanos, ¿no? Son los venezolanos que apoyan a Donald Trump, porque evidentemente tienen un afecto hacia las políticas republicanas, principalmente hacia la política de Donald Trump. Y aunque uno no lo crea, la Florida, que es un estado clave de inmigrantes, ganó Donald Trump. Y es el estado con mayor número de cubanos y venezolanos. Por algo será, ¿no? Por alguna razón habrá en eso. Y bueno, sí, y finalizando, un placer, Antonio, porque ya nos hemos... Oye, sí, no hemos pasado. Nos hemos pasado, bueno, no importa. Muchas gracias de verdad. Y bueno, y una reflexión final, tanto para los venezolanos en Chile como para los chilenos, que puedan ejercer el voto en la comuna de La Reina. Bueno, me contactó también una persona, pero era de Uruguay. No, en general, decirles que confíen en mí. Yo soy una persona, digamos, novata en la política formal. Tengo la formación, entonces creo que ahí hay conocimiento, pero soy novato en ese sentido. Lo que sí les puedo decir es que no tengo esa, por mi formación, yo te diría que va más allá de simplemente ser libertario. Entro con una tremenda prudencia a lo que es este cuento del poder político formal. Entro a concejal precisamente porque creo que esto hay que irlo probando de a poco, porque si yo entro con algo me puedo ahogar y rápidamente también corromperme. Entonces también este es un desafío que lo enfrento con humildad. El llamado a apoyarme es básicamente porque creo que puedo hacer cosas por las comunas bien planteadas, que van a ser de beneficio para la gente que vive ahí en La Reina. Y adicionalmente porque hay un trasfondo político detrás mayor y que va a permitir que mi labor local contribuya también a la causa de recuperar Chile de las garras, digamos, de estos colectivismos que tanto daño le están haciendo a nuestra nación y que nos han sumido
en la situación lamentable humana y también en el proceso político extremista en el que estamos sumidos. Así que les diría eso básicamente. Apóyeme porque lo que quiero hacer va más allá de simplemente la reina, pero va en beneficio de la reina. Se comienza en la reina y termina en la presidencia de Chile, Dios mediante. Bueno, todo puede pasar y no voy a ser político en el sentido de hacer Gil. Todo puede pasar. Así que, sobre todo cuando uno está anteponiendo principios, y yo creo que ese es mi mayor fuerte, lo que evita que una persona se corrompa son precisamente los principios. ¿Qué principios uno defiende? ¿Qué valores uno está defendiendo? Bueno, los valores de la libertad, los valores de la tradición, los valores de la patria. Y con eso yo creo que tengo un planteamiento para evitar un ejercicio personal, no caer en la corrupción. Y claramente creo que es casi imposible que caiga en las garras de volverme un comunista o alguien que quiere destruir Chile. Bueno, muchos se han vendido por dinero, ¿no? Por los famosos Mm, maletinazos. sí. Pero bueno, esperemos que no, que no sea así. Bueno, Antonio, un placer, muchas gracias. Y ahora sí Muchas finaliza gracias, Alejandro. nuestra transmisión.